detrás de nosotros tenemos a la Basílica de Santa María de Maggiore y con nosotros está el padre Raúl de la Archidiócesis de Valencia, de España, porque hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué el Papa Francisco ha decidido que sus restos descansen aquí, en un lugar que venía a rezar muchas veces? De hecho, justo después de salir del hospital, el 12 de abril, vino a dejar unas flores a la Virgen. Sí, el Papa Francisco nunca ha ocultado su amor a la Virgen y mucho menos a la patrona de Roma, este icono que todos los romanos le tienen mucho cariño y mucho afecto. Y entonces él, en esa devoción que tenía a María, siempre que hacía un viaje fuera de Italia y demás, venía antes y después del viaje, y entonces su deseo es reposar aquí hasta el final de los tiempos, hasta que Cristo vuelva. ¿Y por qué se dice que esta iglesia, esta basílica, es la basílica española con esa vinculación tan grande a España? El oro que trajo España la dedicó a María, los Reyes Católicos regalaron y dedicaron todo el empeño a venir a esta iglesia en Roma a adornar a María como españoles, y era el punto de encuentro para los españoles y sigue siéndolo. De hecho, uno de los canónigos por derecho es español, y en este caso encima valenciano. Hay muchos mensajes por analizar y que posiblemente, ojalá sirva esto para abrir esas ventanas, ¿no? Porque que Papa Francisco haya escogido este lugar no solamente no es casualidad. No es casualidad. Es, para mí, a ver, Argentina, España, somos la madre patria. Y que un papa que viene de Argentina, que se presentó buenas tardes a todos, que no empezó un pontificado, digamos, de una manera muy solemne, sino con un diálogo coloquial, y que puso a toda la plaza en silencio y a rezar, se entierre en la Basílica de la Madre Patria, pues también para un español, oye, es un orgullo que tenemos un papa que ha querido enterrarse a los pies de la patrona de Roma, pero en la basílica que representa a todos los españoles. O sea, es un orgullo. Además se dice que la promovió Felipe IV. Sí, Felipe IV, nuestro monarca, de hecho, tiene tanto que ver que en el lateral de la basílica tiene una escultura dedicada a él. Y antiguamente, antes de todas las reformas litúrgicas y demás, el rey de España tenía un privilegio, que es ser canónigo de la Basílica Patriarcal de Santa María la Mayor. Patriarcal antes, ahora Basílica Papal. Y hay un detalle que me parece súper simbólico, padre. La capilla de Belén. Cuéntanos hasta qué punto este lugar en sí es también, podría interpretarse que el Papa Francisco ha querido mandar un mensaje de volver a los orígenes del cristianismo, porque al final es esa cuna de Cristo. Pero yo te doy un pasito más allá. El primero en hacer un Belén fue San Francisco de Asís, y el nombre del Papa es Francisco. Y aquí tenemos las reliquias del pesebre a los pies del altar de Santa María la Mayor, y es algo también muy simbólico, ese nacer pobre de Cristo, ese morir pobre en la cruz, coronado de espinas, y que sea San Francisco de Asís el primero que realizó un pesebre, y que estén aquí precisamente las reliquias de la cuna del pesebre de Dios nuestro Señor, y que el Papa haya elegido también pues enterrarse aquí por el motivo de la devoción a María, pero que también esté aquí, aunque no esté San Francisco de Asís o no hayan frailes franciscanos regentando y dirigiendo la vida pastoral de esta basílica, sí que hay una vinculación, digamos, del Belén, del pesebre, hacia el que San Francisco de Asís pues también le tuvo mucho cariño y mucho amor. Al final todo es simbolismo y es algo que se nos ha olvidado en nuestro mundo ordinario, corriente, rápido, en el que la trascendencia y en los mensajes de más allá de nuestra muerte parece que es algo olvidado. ¿Qué lectura podemos sacar de cara al nuevo pontificado en esta sede vacante? ¿Cómo lo vive un sacerdote?
Pues para mí personalmente, y lo digo con total tranquilidad, sé de quién me he fiado. Sabemos que Dios, Jesucristo, dijo que ni las puertas del infierno prevalecerían sobre su iglesia y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces lo vivimos yo por lo menos lo vivo con una tranquilidad y una esperanza de saber que sea el Papa que sea, va a ser el que Dios quiera. Va a ser el Papa que Dios, por medio de los cardenales y de la inspiración del Espíritu Santo, elija para el bien de la Iglesia en diferentes momentos de la historia. Hemos tenido papas muy santos, hemos tenido papas muy pecadores y hemos tenido papas un tanto ambiguos, como puede ser el caso del Papa Francisco, a quien ahora despedimos, que muchos a veces pues hemos achacado, pues sea más explícito, díganos las cosas mejor, o el añorado Benedicto XVI, a quien incluso el mundo ortodoxo lo tenía como un papa monje por ser una persona tan espiritual, tan estudiada y tan catequeta, o papas tan nefastos de la historia como el Papa Formoso, al cual le hicieron un juicio cadavérico, pero 2025 años después del nacimiento de Cristo, Cristo sigue asistiendo a la Iglesia. Entonces lo vivo con una tranquilidad muy buena, con una esperanza de que seguramente el Papa que venga, no sabemos, enseguida lo quieren encasillar, que si es más de izquierdas, es más de derechas, no, el Papa es del Evangelio, el Papa es de la Iglesia, el Papa es de todos. Entonces, esa esperanza de que Pedro, que tiene que confirmar a la Iglesia en la fe, pues que el que Dios nos regale sea también pues un buen pastor. Porque es inevitable con sus palabras pensar en la comedia de Dante. A ver, Dante, y ahí muchas veces los hermanos separados, los evangélicos, se cogen a que la invención del purgatorio, la invención del no sé qué. San Juan Crisóstomo, no hace falta irse a Dante. San Juan Crisóstomo, que es un padre de la Iglesia de los primeros siglos, de donde bebemos la tradición de la Iglesia, decía que el camino al infierno está empedrado con el cráneo de los mejores obispos y sacerdotes. O sea, nos está llamando la atención de que nosotros, por el mero hecho de ser sacerdotes, se nos va a exigir más. Entonces, al Papa, más todavía. Recordemos que Pedro lo negó, y recordemos que Cristo luego lo rehabilita en el cargo. Pedro, ¿me amas? ¿Me quieres más que estos? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Entonces, el Papa no es santo, el santo es Dios. Y el Papa puede ser santo y confirmarnos en la fe, pero que hay papas, como decía, mejores, peores, más santos y menos santos, pero que en definitiva Dios nos va poniendo personas en la vida que nos va marcando un camino para decir, oye, cuidado, porque por ejemplo el Papa Francisco ha tocado temas que otros papas no se atrevieron a tocar, como por ejemplo corregir al presidente Netanyahu de decir, es que Jesús hablaba hebreo. No, Jesús hablaba arameo. O de decirle al presidente del gobierno de España, que le pegó un buen hate, al presidente Sánchez, de decirle, no, perdona, un presidente del gobierno no puede vivir de lo que pasó hace 50, 60 o 100 años. Un presidente tiene que hacer que su nación prospere. Entonces, el Papa Francisco, aunque en algunos momentos pareciera ambiguo, también tuvo sus momentos hate, sus momentos de decir, no, perdona, esto es blanco y se llama blanco, y esto es negro y se llama negro. Es decir, el Papa Francisco tuvo momentos muy buenos en política, en pastoral, en fe y en muchos símbolos. El ir a Lampedusa, cuando nadie se atrevió a decir que el Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio, pero ojo, se quedan aquí muchos buenistas. Dice, por culpa de las mafias que trafican con personas. Eso no se atrevió a decirlo nadie, solo el Papa Francisco. Entonces, que el Papa que venga sea capaz también de denunciar y de no tener miedo a ser odiado por el mundo. Cristo fue odiado por decir las cosas como son. Pues que el Papa que venga, que sea también pues valiente como Cristo, valiente como Pedro, de reconocer pues las cosas de nuestro mundo. Es algo muy curioso. En ese no tener miedo, son palabras de Cristo, pero que hizo suyas y que volvió a recordar el Papa Juan Pablo, el Papa Santo. Sí, non abbiate paura, espalancate le porte a Cristo, no tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo. Y él venía de un régimen comunista feroz que había vivido en sus propias carnes. O sea, Juan Pablo II, en ese sentido, fue un papa muy querido por la gente. Hay que entender que era un papa de signos, de gestos, porque también él había estudiado arte dramático y había hecho sus pinitos en el teatro y demás, pero también fue bastante odiado, porque como el Papa Francisco, el Papa Juan Pablo II lo dijo muy claro, el médico que colabora con un aborto es un asesino. Es decir,
que se piensan que el Papa Francisco ha hecho la gran revolución. No, el Papa Francisco no ha cambiado nada de la creencia de la Iglesia. Le ha llamado al aborto asesinato y le ha llamado a la eutanasia asesinato y ha llamado a las cosas por su nombre. Y Juan Pablo II también. Entonces, no hay que tener miedo a la verdad. Si con Cristo lo colgaron en la cruz, él mismo lo dijo, si con el leño verde hacen esto, ¿qué no harán con el seco? Pues un Papa que tenga la valentía de decir y de anunciar el Evangelio como hicieron los discípulos, que acabaron mártires todos menos Juan. ¿Considera, por tanto, que son tiempos en el que el espíritu del cruzado, el espíritu de prevalecer, el espíritu de los mártires, tiene que volver a conquistar el corazón de los católicos? Porque al final eran palabras también de Juan Pablo, ¿no? Pero es que el martirio no se ha ido. A día de hoy, la fe más perseguida en el mundo es el cristiano católico. Solo hay que ver que en Europa se mata a un sacerdote en Francia, se mata a un sacristán en España, en África se ponen bombas en las misas de la vigilia pascual o de la vigilia de Navidad, y en Europa no se hace caso porque no interesa, no es el discurso que interesa. Ahora sí, si hay que hablar de otras cosas, lo que haga falta. Entonces, el espíritu del mártir no ha desaparecido en la fe de la Iglesia, porque mártir significa confesor de la fe, y tenemos que estar dispuestos desde el día de nuestro bautismo a dar razón de nuestra esperanza. Y que un sacerdote vaya con clerman o vaya con sotana, hoy en día ya dice mucho en medio del mundo de decir, que yo soy un signo de contradicción, yo he muerto para el mundo, pero estoy esperando la resurrección, estoy esperando a que venga Cristo. Llevar una cruz hoy en día en España es casi no delito, pero sí que te escupan a la cara. O sea, es grave que eso pase en pleno siglo XXI. No hablamos de libertad, no hablamos de conciencias libres y de que cada uno puede pensar y ser lo que quiera. Pues yo soy cristiano y mi apellido es católico, como decía San Paciano de Barcelona en el siglo II, sin ningún problema. Parece, padre, escuchándole, que el Papa Francisco nos haya llevado a este lugar. Al final se va a convertir se va a renovar, es un lugar de peregrinación, evidentemente, es una de las basílicas junto a la de Letrán. San Pablo Extramuro y el Vaticano, sí, son las 4 basílicas mayores, antiguamente patriarcales, pero el Papa Benedicto, en un afán del diálogo con los hermanos ortodoxos, quitó lo de patriarcal y las llamó basílicas mayores y renunció al título de patriarca, cosa que Francisco recuperó y volvió a decir, no, el patriarca de Roma soy yo. O sea, es curioso. Y esta basílica, pues, no solo va a ser un lugar de peregrinaje, sino peregrinaje para los romanos, porque está la patrona de Roma. Peregrinaje para cualquier franciscano, las reliquias del pesebre. Peregrinaje para los españoles, es la Iglesia española. Peregrinaje para aquel que viene a buscar cultura, historia, el oro de América, el arte que hay con el baldaquino. No es Bernini, pero es un muy bonito baldaquino. Un lugar de peregrinaje por la persona del Papa Francisco, que va a ser enterrado aquí el próximo sábado. Entonces es algo que lleva mucho. Y luego, aparte, esta torre campanario es de las poquitas. En el Trastevere y en pocas iglesias más se ve un campanario de este estilo que recuerda entre el mudéjar de Aragón y el románico. O sea, y luego el hecho histórico de aquella nevada el 2 de agosto con el Papa Liberio y Roma a punto de morir de hambre y de sed, y que la Madonna, Santa María, obró el milagro, y de ahí que sea Nuestra Señora de las Nieves. Játiva recuerda el primer oro que vino, también la patrona, Nuestra Señora de las Nieves, la Mare de Déu de la Seu. Entonces, es todo, no es simbolismo, es Dios no hace las cosas por casualidad. Es cuando Dios se olvida de firmar, pone casualidad, pero es Dios. Estas cosas no pasan porque sí. Yo creo que Francisco será valorado por aquellos que le han odiado de aquí tiempo, cuando vean esas reformas de haber querido meter el cuchillo donde otros no se han atrevido a meterlo. Es el primer papa que ha puesto mujeres al frente de dicasterios. Es el primer papa que ha valorado muchas otras cosas que las teníamos asumidas, pero a lo mejor se han dormido. Y entonces el pontificado del Papa Francisco se verá, yo creo que más adelante, bastante más adelante, como el de Benedicto, el de Juan Pablo y el de muchos otros. Semper et an aeternum, ¿no? Roma caput mundi, es que Roma es una ciudad maravillosa. El contraste de lo más caótico
a lo más ordenado, de lo más pijo a lo más vulgar, y todo cuadra. Puedes ver a un señor vestido de traje de arriba abajo de Armani y a un señor de la misma edad vestido en chándal sin ningún complejo. Puedes ver la basílica con la fachada más horrenda del mundo y abrir la puerta y decir, santo Dios, ¿dónde estoy? A encontrarte con una fachada maravillosa y decir, no hay nada aquí dentro. Pero Roma siempre será eterna. Mientras estemos en este mundo, Roma es la madre de las ciudades de Europa y del mundo. Con esto cerramos, pero no puedo resistirle preguntar. A mí, cuando le escucho, se me viene a la cabeza, reinaré en España. Sagrado Corazón de Jesús, reinaré en España. Ya reina. Lo que no le dejan de puertas para afuera, pero el que quiere ya reina, porque él es el rey y señor. Gobernó desde la cruz y se burlaban de él, pero él estaba reinando en ese momento. O sea que él triunfará y su Sagrado Corazón Inmaculado de María gobernará también con él. Muchísimas gracias, padre. De nada, muchas gracias a ti por la invitación.